A esta hora saludamos a la abogada Mireya Pazmiño, asambleísta de la RC. Vamos a hablar de este caso de la solicitud del archivo por el tema Flopec. ¿Cómo está, abogada? Gracias por acompañarnos junto a Mónica Luzárraga en este día jueves. Bienvenida. Buenos días, qué gusto. Un saludo, Gemito, Mónica, también, qué gusto. A todos los ecuatorianos acá en mi provincia de Bolívar, un saludo muy especial por el Día del Trabajador, a toda esa gente obrera, a todos quienes todas las mañanas, incluso algunos no duermen por trabajar, por llevar esos alimentos a su casa, madres de familia, padres de familia, gente que ahora están, compañeros, hermanos ecuatorianos, sobreviviendo para poder vivir en este país que tanta falta de oportunidad nos brinda. A todos quienes se esfuerzan y trabajan y sacan adelante el país, sacan adelante sus hogares, un saludo y un abrazo grande. Mi admiración siempre a esos compañeros, compañeras trabajadoras de este país y del mundo entero. Abogada, bueno, hoy es el Día del Trabajador, pero ¿se celebra o se va a marchar en medio de posibles regresión de derechos para los trabajadores? El caso de la jubilación patronal, posible aumento de la edad de jubilación y tantas cosas que se podrían venir. Bueno, están hablando también de una reforma, ¿no?, al sueldo básico. Y lo que hay que pelear y hay que luchar, hay que estar en resistencia, es nada de retroceso de derechos y que por lo menos los ecuatorianos tengan el sueldo básico, aunque eso no alcance para cubrir la canasta básica. Recuerde que la canasta básica está ya por encima de los $900 y el sueldo básico los $470. Entonces, por lo menos que se mantenga el sueldo básico. Hay mucha gente que vive con $1.50 al día y otros con 76 centavos al día. Eso realmente es muy preocupante y gracias a quienes van a salir a las calles a protestar, a hacer uso de esa resistencia, de esa protesta, para que el Ecuador y las autoridades, el gobierno, nos brinden esa dignidad que merecemos todas, tener un sueldo digno, tener un trabajo con condiciones adecuadas y tener oportunidades. Correcto, bien, vamos al primer tema, el caso de la solicitud que hace Fiscalía del archivo del tema Flopec. Usted fue la interpelante en la anterior asamblea, cuando era presidente Guillermo Lasso, y por eso fue justamente que se dio la muerte cruzada, donde tuvo que irse la asamblea y el presidente Lasso. ¿Qué lectura darle? Así es. Mire, se hizo una investigación y se vio que la responsabilidad política la tenía Guillermo Lasso como presidente de la República del Ecuador en el momento que firma un decreto para el señor Hernán Luque Lecaro. Dos decretos. El primero, el decreto 107, que le nombra presidente de todas las empresas públicas. Luego, ven cómo está estructurada las empresas públicas y viola la ley. Hay un artículo, el número 8 de la ley de empresas públicas, que menciona que quien va a presidir los directorios de las empresas públicas será el ministro del ramo. Guillermo Lasso rompe y destruye ese artículo, esa ley, viola la ley y nombra a Hernán Luque Lecaro como el presidente de todos los directorios de todas las empresas públicas. De acuerdo a la Constitución, ¿quiénes son responsables políticos? El presidente, los ministros, los superintendentes y algunas otras autoridades están especificadas por la responsabilidad política que tienen. Abogada. ¿Quién le da los superpoderes a Hernán Luque Lecaro? Es Guillermo Lasso Mendoza. En la Constitución, el presidente de las empresas públicas o el que preside el directorio de las empresas públicas no tiene responsabilidad política, sino la responsabilidad política tiene quien lo otorga. En este sentido, quien firmó el decreto 163, nombrándole presidente de todos los directorios de las empresas públicas, violando el artículo 8 de la ley de empresas públicas, fue Guillermo Lasso Mendoza. Por eso el juicio político, por todo este entramado de corrupción que se ha dado en el gobierno de Guillermo Lasso. Antes no existía ese cargo con esos niveles de jerarquía.
No, nosotros teníamos y tenemos la ley de empresas públicas que es clarito. Quien preside los directorios de cada una de las empresas de Petroecuador, de Flopec, de CENEL, es el ministro del ramo. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidades políticas dentro de la Constitución que así lo establece. Porque él tiene que presidir, él tiene que tomar decisiones, tiene que generar política pública. Pero el señor Hernán Luque Lecaro, como lo puso Lazo, violando ese artículo, le pone como el representante del Ejecutivo y quien va a presidir todas las empresas públicas. Entonces, ¿quién es el responsable político y por qué el juicio político? Justamente por el decreto 163, que solamente tiene potestad de firmar decretos el presidente de la República. Y en este sentido, el señor Guillermo Lazo Mendoza. Recuérdenos un poco los hechos que se dieron en el caso de Flopec. Mire, en Flopec la empresa pública no estaba cumpliendo con lo que dice la Constitución de firmar los acuerdos comerciales que el Estado ecuatoriano tenga el 51% de participación y el 49% de participación el resto de las empresas. No sabíamos cómo estaban estos acuerdos comerciales. En la Comisión de Régimen Económico, cuando yo presidía la comisión, se hizo un informe. En ese informe se verificó, de la poca información que nos enviaron, además, los presidentes de estas empresas, en este sentido de Flopec, con esa poca información se pudo evidenciar que no estaban cumpliendo con lo que dice la Constitución. El Estado ecuatoriano tenía participación en algunos acuerdos comerciales el 20, el 25, el 30%. Y la Constitución dice el 51%. Estábamos dejando de percibir utilidades y además no declaraban de manera transparente. Aquí en el Ecuador no lo hacían fuera, lo hacían en otros lugares, en paraísos fiscales. No sabíamos cuánto en realidad eran las utilidades que dejaban esos acuerdos comerciales. Recuerde usted que hubieron algunos audios en los que mencionaba Hernán Luque Lecaro que la empresa pública Flopec era una mina de diamantes y que la plata se estaban llevando por sacos, por quintales. Es lo que mencionó. Entonces, este señor Hernán Luque Lecaro, con todas las evidencias que se han hecho, con tantos informes que han salido de algunas de las comisiones dentro de la Asamblea Nacional, se ha evidenciado que se estructuró una red de corrupción, de mafia, dentro de las empresas públicas. ¿Y quién es el responsable para que estos mencionados o personajes, que se puede decir entre ellos Hernán Luque Lecaro, Danilo Carrera, Rubén Cherres, el responsable político de haber permitido que dentro del gobierno esté involucrada la mafia, que esté involucrada la delincuencia organizada, la corrupción, es Guillermo Lazo Mendoza. Él es el responsable político. Y por eso la denuncia que yo lo puse en fiscalía, la señora fiscal no ha verificado todavía técnicamente varias de los requerimientos que yo lo hice, entre ellos que se tome la versión a Hernán Luque Lecaro. He pedido por varias instituciones que se le extradite porque él está todavía gozando de vacaciones en Argentina. Recuerde lo que dijo Pero no Lazo. es que está detenido, ¿no? ¿Qué le iba a hacer? Sabe que yo no sé, siempre he estado preguntando. Yo conversé la semana pasada con el abogado Washington Andrade y él dice que no está detenido, él está en una mansión, en un lugar bastante privilegiado en Buenos Aires y que él está... Creo que está con protección, ¿no? Creo que está protegido de allá del gobierno, pero la extradición, los pedidos de acá, de las instituciones correspondientes, no lo han hecho todavía. Quienes son responsables de hacer eso, la Corte Nacional, la Cancillería, Contraloría, la Fiscalía, Procuraduría. Recuerde usted que cuando yo puse la denuncia a Guillermo Lazo en Fiscalía, inmediatamente me sacaron para que yo pueda recibir notificaciones e ir tomando conocimiento de cómo va avanzando esta investigación. He ampliado 2 veces mis versiones para presentar algunos informes. Y el informe más crucial
de todo esto es de Contraloría, que menciona que ya hay un desfase dentro de, se podría decir, dentro de las utilidades de la empresa pública Flopec al firmar un contrato del Amazonas, el contrato de Amazonas Tankers, que claro, se lo firmó en el año 2020, pero se extendió y se dejó, se amplió o se renovó el contrato en el tiempo de Guillermo Lasso. Y no hizo caso, pese que ya había el informe de Contraloría y Guillermo Lasso no hizo caso a eso. Lo dejó pasar. E incluso violando la ley y violando la Constitución, continuaron con ese contrato y continuaron firmando otros acuerdos comerciales sin cumplir con lo que dice la Constitución y la ley. ¿Quién es el responsable político de esa violación? ¿Quién es el responsable político que por esa violación, ese personaje de su confianza que fue y trabajaba en el Banco de Guayaquil, comenzó a estructurar una red de corrupción dentro de las empresas públicas? Es Guillermo Lasso Mendoza. Doctora, Lasso liquidó ENCO en tiempo récord. ¿Por qué? Porque ahí estaba todo el entramado de corrupción dentro del gobierno. ¿Cuál era el propósito liquidarla tan rápido? Tal vez que no ¿Ocultar descubran, pruebas? claro que sí, que no descubra todo lo que se han estado llevando, todo el robo, el atraco que se han estado dando en las empresas públicas, tanto en la empresa pública Flopec como en Petroecuador, como en CENEL y como en las demás empresas públicas. Y no solamente, recuerde usted que primero le puso a él que era el hombre de confianza y que él se ha ganado toda la admiración y el respeto. Luego, cuando ya renunció, salió que él mismo iba a pedir que le traigan del cogote a Hernán Lukele Caro. ¿Y en dónde está Hernán Lukele Caro? ¿Y por qué está dejándose pasar, observar y llevar un estudio técnico sobre el decreto 163? Que ese decreto es fundamental y con ese decreto lo sentencian en otro proceso a Danilo Lecaro. Y ahora con este decreto, en la denuncia que yo presenté, con todas las pruebas, con todos los informes que se han hecho, no hay ningún resultado y están pidiendo el archivo. ¿Por qué? Porque es una institución fraudulenta. Toda la institucionalidad del país, del Ecuador, está actuando de manera fraudulenta, al servicio del poder económico, al servicio de poderes, del poder de turno, de intereses personales. Así está toda la institución. Está fraudulentamente accionando en contra del pueblo ecuatoriano, en favor de esos grandes intereses económicos. ¿Y el Procurador General del Estado impugnó esta decisión? ¿Qué hizo el procurador? Absolutamente nada. Él no se ha opuesto a que se archive esa denuncia, pese a que él es el responsable, ¿no? Jurídico para poder llevar a cabo toda esta denuncia que yo presenté, porque a mí me hicieron un lado y dijeron que existe un procurador y que él va a continuar con el impulso de esta investigación. Pero hasta el día de hoy no hay un solo documento de algún impulso que haya hecho a esta denuncia que yo presenté. Y más ahora de oponerse al archivo de esta denuncia por peculado y delincuencia organizada a Guillermo Lasso Mendoza. Mónica. Querida doctora Mireya, hay por ahí una frase que dice que la ley del embudo es lo ancho para unos y lo angosto para otros, ¿verdad? Entonces, luego de haber visto y de continuar viendo cómo se lleva a cabo esta persecución que realiza la Fiscalía de la señora Diana Salazar en contra de un solo grupo o movimiento político, y luego todos los demás casos de corrupción, todas las demás denuncias simplemente se quedan en el aire. ¿Cree usted que tiene mucho que ver lo que hemos recibido esta semana con la petición de archivo de la investigación previa en contra de Guillermo Lasso y otras personas producto de lo de Flopec, con el apoyo que le manifestó ya ahora sí evidentemente Guillermo Lasso al actual presidente Daniel Noboa durante esta campaña? Claro que sí, todos los poderes económicos están confabulados para destruir el país y para limpiar todas esas denuncias que se han presentado con pruebas.
por todo el accionar que han tenido en sus gobiernos, en el gobierno de Moreno. Mire lo que pasó con Moreno también. Están ya pidiendo el archivo y por poco ya le van a condecorar. La traición eh, se, se- la traición lo están como dignificando acá en el país, lo están como premiando a las personas traidoras. Y no es que traicionan a un partido político, lo están traicionando al pueblo ecuatoriano, porque están permitiendo que se lleve la plata de los ecuatorianos. Están permitiendo que sean los ecuatorianos que no tengan derechos, que los ecuatorianos no tengan dignidad, que los ecuatorianos están viendo todas las formas posibles de huir del Ecuador, no tengan seguridad. Y eso lo está haciendo esta gente que están pidiendo ahora que se le levante todas estas investigaciones. La gente que ha sido ya incluso algunos sancionados. ¿Cómo es posible que no tengamos una institución que actúe de manera transparente y de manera independiente, de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a lo que dice la ley? Esta institución, la justicia, también está actuando de manera fraudulenta. Todas las instituciones están contaminadas por estos poderes económicos que han permitido además estos poderes de turno y el poder económico que esté la mafia, el narcotráfico incrustado en nuestro país, en el Estado ecuatoriano. Y ahora estamos viendo que por intereses personales, por intereses de ciertos grupos económicos, eh, han contaminado y están actuando así en la justicia, en fiscalía, en el Consejo de Participación Ciudadana y así en todas las instituciones. Tenemos que dignificar la política, pero tenemos que alzar la voz. No debemos permitir que nos atemoricen. Hay medios de comunicación decentes, con principios, como ustedes, por ejemplo, que nos están ayudando a dar a conocer a los ecuatorianos lo que está pasando y no otros medios de comunicación que también actúan de manera fraudulenta y dando relatos eh, mentirosos, engañosos, que confunden a la gente, que nos están desuniendo. Necesitamos dignificar a la política y necesitamos activar esta lucha social de la gente. Recordando un poco lo que ocurría en su momento con respecto al tema Flopec, que incluso derivó o podría haber derivado en dos vertientes. La una, el juicio político, que Guillermo Lasso lo impidió, pues convocando o llamando a la muerte cruzada, y luego toda la investigación en el ámbito penal, que usted también había comparecido como denunciante. Le he escuchado decir de que la Fiscalía no la hizo parte. Como denunciante de ese proceso, como la persona que puso en aviso y en su calidad de fiscalizador, además, porque usted es asambleísta, la respuesta que tuvo de la Fiscalía General del Estado le permitió de alguna u otra manera conocer que en este momento el desenlace iba a ser, están todos libres de culpa y me equivoqué y lo siento, vamos a cerrar esto, o nunca tuvo esa comunicación abierta, doctora. Siempre bloquearon todo, no me habían notificado absolutamente nada de ningún avance que se está haciendo en esta investigación y fue cuando ya llegó a manos de la jueza quien puso en conocimiento de la denunciante, que en este caso es Mireya Pazmiño. Pero recuerde también que cuando se siguió el juicio político y con eso vino la muerte cruzada, Lasso ya fue quitado de toda operación. Él fue ya sentenciado por la Asamblea Nacional y en este periodo, en el periodo 2023. Además, que el señor Guillermo Lasso pensó que al emitir la muerte cruzada se iba a librar de la Asamblea Nacional, fue lo contrario. Él sabía que al emitir la muerte cruzada eran los ecuatorianos quien se libró de Guillermo Lasso Mendoza, quien se libró de todo ese entramado de corrupción y de toda esa forma mafiosa y la conformación de este grupo delincuencial dentro del gobierno. Fue gracias a esa muerte cruzada, gracias a esa investigación que se hizo desde la Asamblea Nacional, que el país, que el Ecuador, que los ecuatorianos nos libramos de Guillermo Lasso Mendoza. Y también habían bastantes personas dentro de Flopec, casualmente, que sí participaron y habían dado información con respecto a estos hechos. Estas personas, no sé si usted nos puede indicar, doctora,
si dentro de la petición de archivo de investigación previa de la señora fiscal Salazar existe, por ejemplo, quizás la petición de que se declare la malicia o la temeridad de la denuncia. Y le digo por qué. Porque los voceros los aduladores también de Guillermo Lasso, prácticamente lo que dicen es que la denuncia fue malintencionada precisamente para interrumpir, para boicotear la labor o el éxito que tenía Guillermo Lasso hasta ese momento, indicando de que siempre se trató de un proceso de desestabilización política más que de un tema penal, efectivamente, ¿no? Y es para impedir la gobernabilidad, para provocar que convoque a la muerte cruzada, etcétera. Si este es el argumento actual, por ejemplo, ¿existe alguna petición de que se declare la malicia y la temeridad de la denuncia, sea en contra suya o sea en cualquier otra de las personas que de alguna u otra manera participaron en la investigación? Mire, por el momento no he sido notificada todavía. El señor, como le dije, Guillermo Lasso ha sido censurado en la Asamblea Nacional. Se le encontró la responsabilidad política a todo este entramado de corrupción, al supuesto, al presunto delito de peculado, por cual fue el juicio político. Y lo que hemos visto es que Fiscalía, de manos caídas, actuando de manera sesgada, no ha realizado esta investigación. Hay varios pedidos, varias solicitudes que yo le he hecho, pero que todavía no se ha dado trámite y no se han hecho algunos impulsos fiscales que se ha pedido. Como le dije, entre ellos, tomar la versión a Hernán Luque Lecaro, la extradición de Hernán Luque Lecaro, porque él es el que actuó y llevó todo este entramado de corrupción, y ya se ha visto también que puede haber un presunto delito de peculado, pero quien le da todos los superpoderes es Guillermo Lasso Mendoza con el decreto 163. Él es el que le da y le responsabiliza. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de cómo se han manejado las empresas públicas, en especial la empresa pública Flopec y los acuerdos comerciales que se manejaban en esa empresa? El responsable político es Guillermo Lasso Mendoza, con la firma del decreto 163 como presidente de la República y como el único que puede firmar estos decretos. ¿Por qué no se mide a Guillermo Lasso con la misma vara del influjo psíquico con la cual se midió a Rafael Correa? Pero más que influjo psíquico, hay un hecho, hay un decreto. Rafael Correa no firmó ningún decreto. Rafael Correa... Lo que es peor, en realidad. No tienen ninguna prueba contra Rafael Correa. Y ellos le ponen que existe un supuesto delito de influjo psíquico. Pero aquí hay una prueba. Hay un decreto que firma. Primero, violando la ley, violando la Constitución. Y él, con su puño y letra, le otorga toda la responsabilidad a Hernán Luque Lecaro para que él cometa todo este entramado de corrupción, del presunto delito de peculado, de la delincuencia organizada que se formó dentro del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Y que también lo había denunciado, recordemos un poco, doctora Mireya, el gerente Estupiñán, quien además luego no pudo comparecer por temor a represalias y casualmente también por las amenazas que había recibido contra su vida por haber sido la persona que también puso en conocimiento del presidente Guillermo Lasso los actos de corrupción que como gerente de Flopec estaba viendo. Mire, cuando se comenzó con toda esta investigación dentro de la Asamblea Nacional, las asambleístas que propusimos el juicio político, fuimos perseguidas, denunciadas. Luego, el tiempo nos dio la razón. Cuando del teléfono de Fernando Villavicencio, uno de los defensores de toda esta corrupción del gobierno de Guillermo Lasso, se evidenció cómo pretendían salvar del juicio político a Lasso, que habían los votos y que hubieron los votos, y se reflejó ya en el 2023 censurando a Guillermo Lasso Mendoza. Pero ahí se vio todo este entramado de cómo utilizaron algunas instituciones y algunos medios de comunicación para la persecución a las personas que colaboramos o que comenzamos con esta investigación. Terrible. Jaime. Doctora, queremos y ahora agradecerle. todavía sigo sufriendo persecución, y por ahí me sacan relatos falsos. Cuando comenzó el pedido de archivo de esta denuncia que yo presenté. Pero recuerden, el decreto existe.
es el decreto 163. Y ahí se ve cómo le da toda la responsabilidad a Hernán Luque Lecar, que como delegado del presidente, al conformar y participar en todos los directorios de las empresas públicas, él, de acuerdo a la Constitución, no tiene la responsabilidad, sino tiene la responsabilidad quien a través de un decreto la da. Y esa es Guillermo Lasso Mendoza. Doctora Mireya Pazmiño, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para hablar de este tema. Hablaremos más adelante de otros temas de coyuntura política. Muchas gracias a usted, Jaimito, Mónica, qué gusto. Una buena mañana para todos. Gracias. Gracias a la abogada Mireya Pazmiño, asambleísta de la Revolución Ciudadana.